Aleluya. Shalom a todos los hermanos en Tesoro del Templo, o Teshuvah, o Sabiduría en la Torah, o Roca Eterna. Un placer estar con ustedes. Y vamos a comenzar con nuestro estudio semanal de la Parashá. Acabo de regresar de McAllen y Monterrey. La pasamos muy bien. Y le doy gracias al Todopoderoso por el privilegio de poder encontrarme con los hermanos allá y poder ministrarles. Así que me alegro que están con nosotros y vamos a comenzar con nuestro estudio. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a cubrir la porción semanal. Iba a ser otro estudio, pero decidí no hacerlo. Tantas controversias que hay y tantos debates. Y yo creo que es bueno que nosotros como creyentes tengamos una conversación. Algo que la iglesia hizo, que en realidad nos ayudó mucho nosotros como creyentes, es de creer que la Biblia es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Ok? Que la Biblia no cambia, que la palabra de Dios es eterna. Decimos eso, pero después tratamos de interpretar la palabra de acuerdo a nuestras propias interpretaciones y de acuerdo como nosotros pues nos criamos en el sistema religioso. Y eso es un problema porque cuando hacemos eso, a veces vemos un versículo y queremos acomodar nuestras creencias, nuestras interpretaciones o la falta de contexto del texto y queremos aplicarlo de acuerdo a nuestras creencias del sistema religioso. Por eso es que yo pienso que es sabio para los estudiantes de metodología que cuando nosotros encontremos un punto de controversia, un punto de discusión y que se convierte en un debate, tenemos que separar nuestras ideas al lado por un momento. Esto es algo que yo he tenido que aprender a hacer los últimos 15 años, desde que comencé a estudiar el Antiguo Medio Oriente. Era buscar la evidencia y permitir que la evidencia establezca la verdad. De ahí en realidad es que nace. Muchas de las cosas que yo creo hoy no creía en el 2004, no creía en el 2003, no creía en el 2006, no creía hasta el 2010. Quiere decir que nuestro entendimiento se va siempre expandiendo. Nosotros como creyentes debemos y tenemos que pensar y sentir que en cada año de la Torah vamos a expandir nuestra observancia, vamos a expandir nuestro entendimiento para poderle serle fiel al Eterno, el Todopoderoso. ¿Ok? Mientras hay discusiones y debates en diferentes cosas, nosotros debemos estudiar y dejar que la palabra se interprete ella misma. Obviamente sabemos por nuestra escalera educativa, vamos a buscar acá a mi hermano en la pantalla, miren en la pantalla, mi hermano Ricardo lo compartió con nosotros allá en McAllen. Sí, es un poco cargado la imagen porque hay mucho dentro pero para no tener dos y ir de uno al otro es bueno en un lugar. En la escalera educativa estamos viendo que hay lo que es el contexto. Yo siempre voy a ir al contexto arqueológico, cultural, histórico, bíblico, topográfico, todo eso. Seguimos constantemente repasando eso. Y la razón es porque hay cosas, por ejemplo, alguien me hizo una sugerencia, por cierto, me la hicieron 2 diferentes personas entre un día, me hicieron la misma sugerencia. Interesante. Que por qué no ponía en la escalera lo que era el contexto de las palabras, idiomático. Y mi respuesta fue cuando estudiamos el contexto cultural. Entonces, la respuesta de algunas palabras en hebreo o griego que no tienen en realidad el entendimiento o una clara definición cuando lo lees, porque el texto está escrito en el contexto de un evento o de una oración o de un párrafo. Por ejemplo, en el hebreo, usted ha aprendido lo que dice Hashem o Hashem, ¿verdad que sí? La diferencia de lo que es el nombre a un diente, muy diferente. Entonces, cambiando algo, cambiando un vocal, puede cambiar el contexto de la oración completa. Por eso yo no enseño el hebreo. Antes trataba de enseñar algunas cositas en hebreo. Hasta que me di cuenta que empecé a estudiar el hebreo, yo dije, pero ¿qué negocio tengo yo de enseñar el hebreo cuando yo no sé hebreo?
Por eso es que yo le digo a la gente, estudia lo que sabes, enseña lo que sabes, no te pongas a inventar cosas que no estudias porque vamos a regresar y después tenemos que rectificar y muchas personas no quieren hacer eso. ¿Okay? La parashá de esta semana es sumamente importante porque estamos exactamente en el contexto de un convenio. El contexto del convenio, y recuerde que debajo de lo que es el convenio hay muchas cosas que va debajo de lo que es convenio. Por ejemplo, juramentos o lo que es rituales para ratificación. En este capítulo 29, 30 y 31, estamos viendo muchos de los pasos de la ratificación de un convenio del Antiguo Medio Oriente. Que es algo bien interesante. Por cierto, hay posiciones dentro de las raíces hebreas, la cual piensan que, igual que el adventista, que la Torah fue dada, pero que no tienen que hacer unas cosas porque eso fue añadido más tarde en el libro de Deuteronomio, arroz con frijoles que no entiendo. Y la razón por qué no podían entenderlo, yo hablé con algunas personas acerca de esto, yo les dije, ustedes han considerado el contexto de los rituales de ratificación de un convenio, de la renovación de un convenio. Y la respuesta siempre era la misma, no, nunca lo habíamos estudiado. Entonces, ahí entra el punto. ¿Por qué tomamos una decisión drástica, teológica, en algo que en realidad no hemos estudiado? Yo pienso que es sabio dejar una puerta abierta y decir, mira, esto es donde yo estoy hoy. Hoy me encuentro aquí en mi creencia. Algunas cosas no van a cambiar. La identidad del Mesías, la preexistencia, la divinidad del Mesías, eso no va a cambiar. El Mashiach es el Mashiach, Él es el Mesías. Él es el escogido de Dios. ¿Verdad que sí? Perfecto. Dios es el creador y a través de Yeshua todo fue creado. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, algunas cosas no van a cambiar. Pero lo demás tenemos que aprender a abrir nuestro entendimiento y decir, wow, yo no había visto ese punto de vista. Entonces, cuando vas al hebreo, vas al griego y después al aspecto cultural, dice, ahora entiendo un poco mejor. Y cambia la posición que teníamos anteriormente. Porque cuando leemos la Torah, literalmente todo el mundo lee literal. Literalmente, la gente la lee literalmente. Es cuidado que no han apedreado a la gente todavía. Hay personas que lo toman tan literal que piensan que van a apedrear a algo si comete adulterio. Porque no entienden la función, el propósito y el rol. ¿Ok? La función, el propósito y el rol. Eso es algo que la hermana Nereida compartió conmigo y lo estoy usando. Es importante usarlo. Porque cuando entendemos la función, el propósito y el rol, entonces ahora nosotros podemos entender un poco más acerca de lo que es. ¿A quién le estaba hablando? ¿Cuándo le estaba hablando? ¿Por qué Moisés le estaba hablando? ¿Dónde les estaba hablando? ¿Y por qué dejó encargado a otra persona? Entonces aquí estamos viendo ya la última parte de lo que es la predicación que Moisés estaba haciendo en el desierto antes de morir. Y es importante entender la estructura del libro de Deuteronomio. Ya se ha cubierto aquí bastantes veces en los últimos 2 años, no tengo que repetir algunas cosas. Para eso pueden regresar a los temas que hemos escuchado anteriormente. Pero aquí todo tiene que ver con convenio. El convenio para preservar el espacio sagrado. En realidad es eso. Recuerden que cuando crucen el río Jordán es una nueva creación. Porque el río Jordán se va a abrir, la agua se va a separar de la tierra. Eso es una nueva creación. Entonces, por eso es que cuando llegan a la tierra de Israel, comienzan a guardar las fiestas, porque está conectado con el ciclo agrícola. Entonces podemos entender por qué en el desierto no hicieron algunas cosas o no nos dice si lo hicieron o no. No estamos seguros que si lo hicieron o no. Pero todo como que comienza cuando entran a la tierra, en referencia a la fiesta. Aunque sí guardaron Pesaj en Egipto y guardaron Pesaj el segundo año cuando salieron. Obviamente se está llevando a cabo en las observancias, pero algunas de ellas no se podían llevar a su plenitud hasta que entraran a la tierra. Por ejemplo, el Omer. El Omer no podían hacerlo en el desierto. Tenían que hacerlo en la tierra. Y eso es lo que muchas personas no entienden, la enmienda. La enmienda que Dios está añadiendo al mandamiento, porque Él es el rey, Él puede hacer una enmienda al mandamiento para poder facilitar que el pueblo pueda seguir el mandamiento de las fiestas, la función del templo en conexión con el ciclo agrícola que se llevaba a cabo en la tierra. ¿Me están siguiendo? Entonces, vamos a leer el capítulo 29. Ya casi la historia de Moisés está terminando. Quedan pocos
capítulos para terminar. Después que termine aquí en el libro de Deuteronomio, él va a morir. Cumple su función, 120 años. La parashá esta semana es doble, Nitzavim y Vayelech, Deuteronomio 29, versículo 9 en tu Biblia regular, y el versículo 10 si está leyendo en el Tanaj, en el libro, en la Biblia hebrea, hasta el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 30. No sé si podamos cubrir hasta el 31, pero vamos a tratar de cubrir el 29 y el 30. Vamos a leerlo versículo por versículo para poder entender su contexto. En un punto de vista del de convenios y los requisitos de un convenio. Recuerde, este es un punto importante. Cuando leemos específicamente Deuteronomio y leemos el libro de Éxodo y el libro de Génesis, ¿okay? Deuteronomio, Éxodo, Génesis. Puedo incluir números, pero más específicamente esos 3 libros. Porque el libro Levítico específicamente se enfoca en lo que es Kedushá, santidad y el concepto del templo, el tabernáculo y las ofrendas. Entonces eso es un poquito más centrado en ese punto. Ahora, Deuteronomio, Éxodo y el libro de Génesis, tenemos que considerar el contexto histórico, cultural, arqueológico y geográfico. Eso es parte del estudio, tiene que ser parte. Si no se hace, no vamos a entender muchas cosas. Si estudiamos egiptología, vamos a entender las plagas y por qué el mensaje que Dios envió a través de Moisés. ¿Okay? Si estudiamos historia de Mesopotamia, vamos a entender el por qué cruzaron el Mar Rojo con la religión cananea y también entendiendo el libro de Génesis y el contenido. Entendiendo la historia entre el imperio hitita y los egipcios, podemos entender un poco más acerca de Génesis 23. Hay mucha historia en estos capítulos y la historia nos está enseñando unos principios. Las historias nos enseñan básicamente lo que es un convenio. ¿Qué es lo que hace una persona cuando entra en convenio? ¿Cuáles son los requisitos? Y nos enseña el estilo de vida y los eventos que ocurrieron en la vida de esa persona para que él pudiera revelar de acuerdo a su vida cotidiana, sus decisiones, sus malas decisiones, su humanidad. Todas estas cosas nos sirven para enseñarnos cómo es que una persona puede vivir la Torá y ser fiel a Dios, aunque Dios entiende que va a cometer errores. Abraham los cometió, Isaac los cometió, Jacob los cometió, sus hijos los cometieron, todos cometieron errores, pero Dios ha sido fiel a su convenio. Esa es la clave, porque Él hizo un juramento. Si Dios no hubiera hecho el juramento de fidelidad, no estuviéramos nosotros aquí. Él hubiera tenido él tiene la jurisdicción, pero legalmente cuando Él hace un juramento no puede romper el juramento. Entonces, si no hubiera hecho el juramento, entonces legalmente nosotros no estuviéramos aquí. Si Él no hubiera puesto el Shabbat como la señal del Shabbat de la creación y el arco iris como la señal de preservar la creación, como el circuncisión para preservar a su pueblo como señal de convenio entre el pueblo de Israel y Él. Si no hubiera tenido esos signos que son de convenio en conjunto con el juramento, Él no hubiera tenido ninguna, ¿cómo se dice? Responsabilidad de mantener el convenio, porque el pueblo lo había roto. Pero es interesante que en el Antiguo Medio Oriente la estructura de un convenio era de tanto honor, impresionante. Había tanto honor y vergüenza en la forma que hacían los convenios, que el simple hecho de decir, te doy mi palabra, con agarrando la mano o haciendo un convenio de sangre o matando un animal y simbólicamente caminando entre las piezas. Eso cargaba una fidelidad y lealtad hasta que uno de los dos muriera. Y después tenía que haber una renovación de convenio. Tenía que hacerlo. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es una renovación. Muchas personas dicen que esto es algo nuevo. Separan el libro de Deuteronomio con la Torá. Es interesante, lo he escuchado muchas veces y yo digo, wow. Cuando entendí el Antiguo Medio Oriente, pude entender esto un poco mejor. La historia cultural me ayudó a entender este capítulo. Entonces, la segunda generación, recuerda que había descendientes de la primera generación. Los que tenían 20 años, menos de 20 años, sobrevivieron. Entonces, ellos ahora tienen 60 años. 60, 50, lo que sea.
y ahora ellos van a entrar a la tierra prometida. Había un remanente de la primera generación. Mucha gente se olvida de eso. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos la nueva generación que tienen hasta 40 años. Y ellos tienen que renovar antes de entrar a la tierra. ¿Por qué? En el antiguo Medio Oriente, cuando había un rey que hacía un convenio y él iba a morir, esto ocurría todo el tiempo. Todo el tiempo ocurría. Si él iba a morir, entonces se hacía un convenio de renovación con los vasallos. Ellos iban y pues recitaban las condiciones del convenio. Vamos a decir que todos ustedes son mis vasallos. Y pues yo soy el hijo de un gran rey. Y el rey va a morir. Entonces, él agarra y pide que todos ustedes estén presentes. Y de repente, ahora repasa las condiciones del convenio. Y ocurre algo bien interesante. Él llama al cielo y la tierra, o los dioses, o lo que sea como testigos. Y después hacen una ofrenda. Y la ofrenda es ratificando. La sangre ratifica. La clave, la sangre ratifica el convenio. Una renovación. ¿Okay? Cuando entonces la gente está de acuerdo de que el rey va a morir, obviamente, y que está renovando para que su hijo se mantenga como el soberano. Ahora, todo el mundo tiene que aceptar que su hijo va a ser ahora el rey cuando él muera. Así cuando Salomón se convierte en rey después de David. Que por cierto, generalmente hay un ejemplo perfecto cuando él lo ungieron mientras estaba con vida. Todo el mundo sabía que él iba a ser el rey, Salomón. Pero lo ungieron mientras David estaba con vida, que generalmente es al revés, viene después. Eso fue por lo que ocurrió con Adonai. Entonces, cuando el soberano muere, durante el ritual, ellos agarran y van por las condiciones del convenio. El prólogo, lo que es la historia, lo que es las bendiciones, maldiciones, todas esas cosas que hemos hablado anteriormente. Y cuando todos dicen, estamos de acuerdo, cuando leen todas las condiciones del convenio, hacen la ofrenda, todos aceptan que ahora cuando él muera, el hijo va a tomar posesión y autoridad del reinado, y eso se llama una renovación de convenio entre soberano y vasallos. Muy importante, porque exactamente lo que ocurría en el antiguo Medio Oriente está ocurriendo en estos capítulos. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ya ellos habían terminado el ritual, y todo esto que le estoy hablando cae bajo rituales de convenio y el contexto cultural y también histórico de la Biblia. Es algo que tenemos que investigar, que muy pocas veces se considera cuando estudiamos la Torah. ¿Okay? Cuando se terminaba el ritual, lo que ocurría era que ustedes los vasallos, el convenio se escribía en 3 idiomas. En el idioma que yo tengo, en el idioma de los vasallos, y en el acadio. El acadio era el idioma internacional de negocios de ese tiempo, así como es el inglés hoy en día. ¿Okay? Para que hubiera una evidencia legal de que estas dos personas están en convenio. No hay excusas. Todo el mundo sabía que estos dos reinos están en convenio y ningún otro soberano puede usurpar la autoridad, porque eso sería una declaración de guerra. Cuando se termina el ritual, si usted es el vasallo y usted es el rey, la reina de ese reino, yo le doy la copia del convenio. Yo tengo una copia, la copia del convenio para usted. Ahora usted va y lo deposita a los pies de la imagen de su Dios en el templo donde usted vive, como testimonio del convenio y de todo lo que representa el convenio. Yo hago lo mismo. Yo agarro el convenio y lo pongo a los pies del Dios que yo utilicé como el testigo, para que fuera un testimonio del convenio que yo tengo con ustedes para protegerlos, para proveerles, todo eso como un soberano. ¿Ok? Interesante. Por eso es que habían 2 tablas. En el libro de Éxodo nos dice que las tablas estaban escritas al frente y atrás. No eran 5 y 5 mandamientos, no, eran 10 mandamientos y 10 palabras. 10 palabras y 10 palabras. Para el pueblo de Israel y para Elohim. Es interesante que en texto, hay otro texto que dice que todo fue escrito en la Torah. Toda la Torah fue escrita. Okay, entonces, es interesante que cuando ellos agarran las 2 tablas, se la dan a Moisés, y Moisés la pone ¿dónde? En el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, como testimonio.
El arca del testimonio. ¿Cuántos de ustedes no sabían por qué se llama el arca del testimonio? Porque contiene la evidencia del convenio. Y cuando Dios se sienta en su trono, en ese lugar, en el día de expiación, Él como rey, mira qué interesante el vocabulario que voy a utilizar. Él como rey que dio su palabra al convenio y estableció los perímetros de obediencia y desobediencia, la maldición y la bendición, Él está restringido. Y no me gusta usar esa palabra muy común, pero restringido para actuar dentro de lo que acordaron. Aunque Él es el rey del universo y tiene todo, pero como está en convenio y dio su palabra, no se le puede añadir ni quitar. Él es fiel porque la palabra dice que Él es fiel. Él provee porque Él dijo, yo voy a proveer. ¿Me están siguiendo? Así que la restricción no es que Él no pueda, sino que Él no lo va a hacer para no quedar en vergüenza y romper su juramento. Así que cuando usted vea que la Biblia diga que porque he hecho juramento, esa palabra es muy importante. Eso es lo que a mí me apasiona la palabra. Cuando yo entendí ese vocabulario bíblico, antiguo, jurídico, yo recuerdo el día que lo entendí y lo leí en la Biblia, literalmente yo comencé a llorar en mi estudio. Porque entendí la responsabilidad que el Eterno va a tener para cumplir todo lo que Él dice en su documento. Si Él no lo hace, queda como mentiroso y en vergüenza. Y Él no lo va a hacer. Él no va a quedar en vergüenza. ¿Me están siguiendo? Entonces, vamos a leer el capítulo 29, versículo, desde el 1 en adelante. Vamos en vez de comenzar en el 9 para mejor contexto. ¿Ok? Recuerda, Moisés está terminando su discurso. Moisés va a morir después que termine aquí. Esto supuestamente está ocurriendo en un día. Está hablando estas palabras sabiendo que él va a morir al momento que termine. Mucha gente no piensa en eso. ¿Sabes lo que es saber que tú vas a morir ese mismo día? Y estás hablando con la pasión para que el pueblo no sea parte de Dios, en vez de él preocuparse por él mismo en ese momento. No, yo voy a rumbear, yo me voy a morir ahorita, yo voy a rumbear, olvídense ustedes. No, estuvo todo el tiempo dedicándolo para que la gente pudiera regresar, igual que Yeshua. Antes que Yeshua murió, él estaba guardando Pesaj, comiendo la cena y diciendo, esta es la sangre de mi convenio, para remisión de los pecados. Está preocupado por toda la humanidad y el plan de redención que por él mismo. Interesante. ¿Ok? Leemos. ¿Pregunta? Dígame. Bien. Mencionó que en el Antiguo Oriente, cuando estaba a punto de morir hacia la renovación del pueblo, ¿crees que como Moisés iba a morir, entonces era necesaria la renovación del pueblo? Exacto. Era inminente la muerte de Moisés. Exacto. Igual como Josué capítulo 24. Josué va a morir y hace lo mismo. Yeshua va a morir. Está renovando el convenio, por eso es el convenio renovado. Porque entonces es interesante que Yeshua vino con la misión de restaurar el convenio que Dios había hecho con Israel. Así como Moisés es un mediador, Yeshua estaba haciendo la función del mediador en ese momento. Igual que Moisés está haciendo la función del mediador aquí. El mismo rol. Rol, propósito y función. Rol, propósito y función. Ese es importante. Esa es otra que tenemos que desarrollar aquí. Rol, propósito y función. Todas estas cositas nos ayudan a entender mejor la Biblia. ¿Ok? Ahora, cuando leamos esta porción, recuerde, el propósito era ¿qué? Renovar el convenio. Renovar el convenio. Eso fue lo que Moisés estaba haciendo. El propósito era renovar. El rol de Moisés como mediador entre Dios y el pueblo para restaurar y dejar. ¿Y cuál fue la función? El propósito, sabemos cuál es, el rol cuál es. Función de dejar a una persona a cargo. También él tenía que dejar a Josué a cargo, no podía dejar al pueblo solo. Es interesante que cuando Yeshua muere, él deja a alguien a cargo, al Consolador, ¿verdad que sí? Y nunca consideramos de qué está hablando en realidad él. Nos dejaron a alguien para que nos ayude, la Torah nos ayuda, nos enseña. ¿Ok? Entonces son cositas que cuando estudiamos podemos conectar. ¿Ok? Dios siempre es el soberano. Dios siempre, hay un mediador. Vamos a... No, estoy buscando un versículo específico. Dame un segundo.
Sí, aquí está. Vamos a Timoteo. Te dejo saber el versículo ahora. Timoteo, no encuentro ahora todos mis referencias. Aquí está. Un montón de. En Monterrey tuve que hacer un estudio acerca de la jerarquía. Y estos fueron todos los versículos que cité en el estudio. Algún día me gustaría hacerlo aquí de nuevo, pero con tiempo. Leer todos los versículos. Ok, vamos a Timoteo, capítulo 1 Timoteo, capítulo 2. Sí. Capítulo 2, versículo 1 al 9. Déjame ver cuál sería el que yo quiero leer específicamente, pero vamos a ir allá. ¿Ok? 1 Timoteo. Hay una jerarquía en el reino de Dios, hay una jerarquía en la Biblia, habla de una jerarquía. Está el Eterno, está Moisés y está Israel. Moisés es el mediador. Mira qué interesante. Moisés sube a la nube, entra a la nube después de 7 días en el monte Sinaí, y Yeshua viene en las nubes en el libro de Apocalipsis. Y él subió en las nubes también, después que renovó el convenio y subió al cielo. ¿Verdad que sí? Interesante. Ok, vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Perdón, capítulo 2. Ay, disculpen. Vamos a comenzar a leer, porque estoy buscando un lugar. Sí, vamos a leer para el capítulo, el versículo 1 adelante, hasta el 9. Exhorto ante todo a que se No hagan se oye. rogativas Ahora, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda plenitud y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. el versículo 5 es el que quiero en realidad enfocarme. Dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador y los hombres, Jesucristo hombre. ok, dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su tiempo. Entonces, Moisés quería darse a sí mismo para salvar al pueblo cuando ellos adoraron el becerro de oro. El padre dijo, no te preocupes, estoy bien, lo vamos a perdonar. ¿Okay? Pero aquí hay una jerarquía, igual que Moisés es el mediador. Nadie puede decir que Moisés no es el mediador. ¿Ok? Entonces, es una figura. El Padre es el creador, él es soberano, Moisés es el mediador, Israel es el vasallo. Nosotros somos el vasallo, Yeshua, mediador al Padre. Eso es claro porque la Biblia lo dice. Ok, vamos a 1 Corintios capítulo 11:13. 11:3. 1 Corintios capítulo 11:3. Y después entramos a la lectura, ¿ok? Así, hay una jerarquía. Siga. Pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza del Mesías. Entonces hay una jerarquía. Sabemos que hay un mediador entre Dios y el hombre, Yeshua el Mesías. La Biblia dice Yeshua. Está haciendo el rol, la función y el propósito. El propósito es venir para poder derrotar a la muerte. El rol es como el hijo Ben Adam, el hijo de Dios, y su función es para ser el mediador y derrotar la muerte. Fácil. ¿Ok? Cuando regresamos al texto en el libro de Deuteronomio, manteniendo en mente y en cuenta de que lo que está ocurriendo es una renovación de convenio, tienen que haber unos puntos muy importantes de lo que es rituales que a veces la gente no estudia. Ahora vamos a leer el capítulo 29, versículo 1, aunque se debe ser del versículo 9 en adelante, pero para mejor contexto vamos a comenzar el capítulo entero. Estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concretó con ellos en Horeb. Interesante. Dice, mira lo que dice ahí. Mandó a Moisés que hiciera con los hijos el pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. En Horeb. Sí, porque es renovación del pacto. No, es el mismo pero renovado. ¿Recuerdas algo? Que el pueblo cuando adoró el becerro de oro, ¿qué hizo Moisés cuando bajó de la montaña?
Él quebró, dígalo en el micrófono. Quebró las tablas. Quiere decir que ellos habían transgredido el convenio y el soberano tenía el derecho judicial, jurídico, de matarlos a todos por traición. Y él los renovó. Ahí ocurrió la primera renovación. Y después ocurre la otra renovación que está ocurriendo aquí mismo, en este capítulo. ¿Ok? Porque Moisés rompió las tablas. Cuando las rompió, ¡pum!, es muerte, porque ellos cometieron traición. Y él los renovó. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto lo que es renovación de un convenio? Y es bíblico, lo vemos en todos lados. Lo vimos cuando ocurrió en Éxodo, cuando ocurre aquí, cuando ocurre en Josué capítulo 24, cuando ocurre en Jeremías, también ocurre algo, es una renovación de convenio, y también ocurre cuando Yeshua muere y resucita. Si no entendemos el aspecto cultural de lo que es renovación de un convenio y los rituales de la renovación de un convenio, no vamos a tener claro cómo Yeshua ratificó y renovó el convenio a Dios. Porque Él es el mediador. Multifunción. Que el mensajero, el hijo, Ben Adam, el sacerdote, el mediador, todo lo hizo Él. El profeta como Moisés. Seguimos. Versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Adonai ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Adonai no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebido vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Adonai, vuestro Elohim. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros, para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardéis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vea qué interesante, la Biblia define la fe muy diferente a como nosotros definimos la fe. En el sistema religioso o cristianismo, la fe se define creer. Solo cree, solo cree. No tiene que hacer nada, solo cree. Y no entienden que la palabra emuná, la palabra hebrea, fe, es activa. Tú caminas en tu fe. El guardar el mandamiento, el ser fiel al mandamiento, actuar de acuerdo al mandamiento, es la expresión de fe de un Dios que tú has creído para seguirlo a Él, aunque nunca lo has visto. Y estás siguiendo sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos por la fe que tú has puesto en este Dios de la creación. Esa es la fe hebrea, comparada a la fe de otros sistemas religiosos, que es como, tengo fe que Dios me va a dar un trabajo, sentado en la casa y no sale a buscar trabajo. Versus la fe hebrea, yo tengo la fe en mi corazón que le tengo que abrir las puertas para conseguir un trabajo. Se levanta en la mañana, se prepara y va, él llena la solicitud en diferentes lugares y él tiene fe que va a tener trabajo porque él fue activo para ir al lugar y presentarse al lugar y llenar la aplicación y ahí esperar ahora que lo llamen. ¿Basado en qué? Sus cualificaciones. No es porque te lo van a dar si no puedes hacer trabajo. Quiere decir que tiene que haber un nivel de preparación en nuestra vida cotidiana para recibir la bendición. Eso es lo que es la Torah. La Torah te prepara en todos los ámbitos para poder entender que cuando vas a interactuar con otra persona vas a tener favor porque entiende los principios de Dios, que es la justicia. Que el mandamiento te enseña cómo honrar a una persona, cómo actuar de acuerdo al carácter de Dios. Y entonces ellos ven eso, wow, un hombre humilde, una mujer humilde, son responsables, toman responsabilidad, son honestos. Wow, ok, ese yo quiero contratar. Después la persona viene donde ti y le dice, mire, gracias por el trabajo, ¿puedo pedirle un favor? ¿Sería posible yo tener el día sábado libre? Yo trabajo otro día porque son las fiestas sagradas del Dios de Israel. Y también están las fiestas Pascua, y dice, oh, wow, ok, ¿y qué es eso? Pero fue tu preparación y lo que tú traes, el valor que tú traes,
lo que abre tus puertas. Yo jugué béisbol profesional 6 años. No jugué profesional porque quería jugar nada más. Mi deseo, mi dedicación, pero tenía el talento para jugar. Y por eso llegué a cierto nivel. No llegué más de ese nivel porque ya no tenía más el talento para llegar más allá. O la política, como usted quiera llamarle. La realidad es que habían otros mejores que yo. Y no me molesta, está bien. Pude llegar más lejos de lo que nadie pensó. Pero yo tuve que prepararme años. Años. Y cuando vino la oportunidad para presentar mis talentos, los escuchas, los buscatalentos dijeron, sí, este muchacho lo quiero firmar yo. Pero la fe mía fue activa. Tuve que practicar todos los días. Y yo tenía fe que mi talento iba a abrir la puerta para una bendición, el contrato. Y así ocurrió. Muy diferente a como lo enseñamos. Seguimos. Versículo 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai vuestro Elohim. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Adonai tu Elohim y en su juramento que Adonai tu Elohim concierta hoy contigo. Un juramento que le hace contigo, pero cuando dice hoy contigo está incluyendo a todos dentro de la tribu. Todos en el campamento. Desde el que agarra el agua hasta el que cocina. Todo Israel. No importa quién sea. Eso es lo que Pablo está utilizando en 1 Corintios capítulo 10. Todos estaban bajo la nube. Eso lo vamos a cubrir el sábado. El sábado lo vamos a cubrir desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Cómo Él renueva el convenio con su pueblo y con toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, aquí entra lo que es el elemento. ¿Quiénes son las personas que van a ser partícipes del convenio? Y cuando él dice juramento, pregunta, ¿cuántos de ustedes en la audiencia han estudiado lo que es Shvuah and Nedarim? Votos y juramentos en hebreo, lo que representa un voto y un juramento en el contexto hebraico bíblico. Cuando entendemos eso, muchas cosas cambian. Muchas cosas cambian por el contexto. Lo que nosotros pensamos que es un voto, bíblicamente es muy diferente. ¿Ok? Entonces, cuando dice juramento, esa es la clave. Cuando yo entendí eso, juramento, que Dios ha hecho un juramento para enviar a su Hijo para que nos fuera a buscar. Dios siempre es el Salvador y el Redentor. Pregunta, ¿Dios es el Salvador y el Redentor, verdad que sí? Pero Moisés, ¿no era un Redentor y Salvador? ¿No fue Él en el nombre del Padre? ¿No hizo Él milagros en el nombre del Padre? Quiere decir que en toda la historia bíblica el Eterno siempre ha utilizado a un mediador para una renovación de convenio. Siempre lo ha hecho. Otro de los roles es el Mashiach, el mediador con el propósito de renovar el convenio. Yo no entiendo por qué esto es difícil para las personas aceptar que el Hijo del Dios viviente, Ben Adam, va a ser menor de los ángeles por un tiempo para restaurar el convenio entre la humanidad y Dios. Es que no entiendo por qué es difícil. Eso no le quita nada a quién es el Mesías. Ok, seguimos. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Adonai vuestro Elohim y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis... Ya, vamos por ahí. En Hechos capítulo 2, 39 dice, porque la promesa que es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Está hablando el contexto. En el día de Pentecostés, Pedro trajo el mismo mensaje que aquí puso. Mira qué interesante lo que está diciendo. Esto es sumamente importante para nosotros. Ok, si Dios hizo el convenio en el monte Sinaí, este tipo de cláusula que está poniendo acá, o el vocabulario, dice, y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están hoy aquí con nosotros. Bien importante, porque ahora le quita el lapso de tiempo de la validez
del mandamiento, del convenio. En otras palabras, el convenio es vigente solo si el rey está vivo. Cuando la reina Elizabeth murió, no hubo un entronamiento para su hijo. ¿Para qué? Para una continuación de su trono, ¿sí? Ok. Si no hubiera rey ahora mismo Carlos, vamos a decir que se acabó lo que es el reinado de Inglaterra después que la reina murió. Quiere decir que todas las propiedades, todo lo que ellos establecieron puede cambiar. Pero cuando hay un entronamiento y continúan haciendo el juramento que hicieron en el entronamiento, quiere decir que aunque Inglaterra tiene algunos tipos de un gobierno autónomo y que tiene lo que es la dinastía también, pero la dinastía tiene una autoridad hasta cierto punto. Okay, entonces, aquí estamos viendo cómo el Dios de Israel está añadiendo a futuras generaciones. Cuando usted aceptó a Yeshua y creyó que Dios los resucitó de los muertos, porque la Biblia dice eso, ¿okay? Entonces, y acepta y dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, y ahora es como si estuviéramos en el monte Sinaí, como que estuviéramos escuchando la voz allí. Y eso es importante, porque quiere decir que estamos cubiertos con el mismo compromiso y nos está dejando saber que el Dios que estuvo en el monte Sinaí todavía está con vida. Si Dios muere, si el Padre muere, no hay existencia, nadie puede vivir. No sé qué ocurriría. Impresionante. Esto es demasiado muy complejo para nosotros entenderlo. Entonces, estamos claros que aquí el convenio, ¿me están siguiendo? El convenio aquí está hablando de unas cláusulas de inclusión. Te está incluyendo solamente a ti, pero los que no están aquí también. La hermana Pina que está acá en el 2023, que encontró la Torá en el 2022 y ahora está incluida como si estuviera en Monte Sinaí. Es impresionante. Y cubre a cualquier persona. Entonces Yeshua viene a hacer el convenio, renovación del convenio, y él hizo el convenio y lo ratificó con la sangre, ¿dónde? En la tierra. Yeshua cuando muere y resucita, ¿dónde se ratifica, de acuerdo a la Biblia, el convenio? ¿Dónde subió él? ¿Rociado dónde? ¿Dónde fue? Simbólicamente. ¿Dónde ocurrió? ¿En la tierra o en el cielo? Ok, no, en el cielo. En el cielo. Entonces, Yeshua, cuando él muere y resucita, que hace la función del sumo sacerdote. Y él va a hacer una expiación por nosotros, ¿no? Una propiciación para santificarnos, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Pero él está fuera del tiempo. No hay templo. Se tiene que ratificar por convenio. Por eso que en el tiempo del templo, si había un gentil que quería hacer conversión, entonces hacía conversión, hacía juramento, hacía lo que era inmersión y después tenía que traer una ofrenda y después, hacía confesión, hacía el Brit Milá, después la inmersión y después traía una ofrenda al templo. Traía una ofrenda, ¿ok? Porque tenía que ratificarse con el convenio, con sangre, no solamente circuncisión, que es la señal del pacto, pero también un tributo al Eterno, ¿ok? Son diferentes cosas que tienen que hacer. El versículo 16 dice, pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Además, habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. No sea que haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Y eso produce juicio divino. No se puede permitir el sincretismo ni la idolatría dentro del pueblo de Dios. No se puede. Eso causa caos. ¿Okay? Recuerda que en la metodología hay caos y orden. El caos fuera de las esferas, ¿okay? Acá es la muerte. El caos y el orden dentro de las esferas es la obediencia y desobediencia, la bendición y la maldición. Por lo del convenio, son dos cosas diferentes, porque la muerte no tiene autoridad ni potestad sobre nosotros, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención.
Pero si nosotros desobedecemos las condiciones del convenio, pues ya estuvimos de acuerdo que íbamos a obedecer y a desobedecer. Capítulo 27 y 28 del libro de Deuteronomio. Llegaron a un acuerdo. ¿Están conmigo? Ok. ¿Qué versículo estaba? El 19. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá, diciendo, tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Siga. No querrá Adonai perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Adonai y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Adonai borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Adonai de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Adonai le habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda la tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adán y de Zeboim, las cuales Adonai destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Adonai en esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Adonai, el Elohim de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Adonai contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Adonai los desarraigó de su tierra con ira y con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Ok, esas son las condiciones de obediencia y desobediencia. Quiere decir que nosotros recibimos la maldición, la cual nosotros estuvimos de acuerdo que ocurriría si nosotros hacíamos transgresión al mandamiento. Nosotros le dimos autoridad a Dios para que Él pueda, hacer lo que nosotros dijimos podía ocurrir si no obedecíamos. Es interesante como Él nos dice, mira, escoge la vida o la bendición, la muerte y la maldición. Escoge la vida para que te vaya bien. Entonces, si entendemos, cuando yo pude entender que en realidad el poder de lealtad a Dios proviene de mi deseo de obedecer. Si yo obedezco, Él abre las puertas de bendición. Va a haber retos en la vida porque vivimos en un mundo real. Va a haber adversidades, va a haber retos, va a haber pruebas. Eso todo lo va a hacer siempre. Vivimos en un mundo real. Pero el convenio y el juramento que entramos, todo es basado en un juramento. La razón, mire, yo le dije esto a mi esposa cuando entendí esto. Yo fui donde ella, no sé si recuerdan, pero esta historia la tengo correcta. Yo le dije, yo bajé y entendí eso y le dije, tú sabes que la razón por que yo me mantengo contigo no es por amor, es por compromiso. El amor es la expresión del compromiso. I am committed, comprometido con la palabra, con el Eterno y con mi familia. Muy diferente. ¿Que todo sale bien todo el tiempo? No. Yo hago todo perfecto en casa siempre. ¿Ok? Pero hay un compromiso. No vamos a correr y dejarlo solo porque vino una adversidad. Ahora están conociendo por qué reacciono de ciertas formas en algunas cosas. Es porque estoy comprometido. Entonces, ese compromiso va por encima de todo. No importa lo que esté ocurriendo. Por cierto, en el momento difícil es cuando tú enseñas tu compromiso y tu lealtad al Dios de la creación, no importa lo que ocurra, entendiendo que vas a sentir dolor, pérdida, vas a llorar, vas a tener luto, vas a tener cosas que te faltan, pero tu lealtad y tu compromiso te mantiene en la bendición. Y Él te da lo que necesitas. No es fácil, pero es un compromiso. ¿Dónde está el compromiso de nosotros hacia Él?
Cuando entra una pregunta teológica que no nos gusta escuchar, salimos corriendo. Cuando no entendemos un mandamiento, nos damos por vencidos. Muchas personas regresan al sistema religioso cristiano porque no entienden las cosas en la Torah. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Mire, yo voy a decir algo de mí. Yo estoy dispuesto de aprender. Mi esposa lo sabe. En realidad no soy tan difícil como la gente piensa. No soy fácil, pero no soy tan difícil. Hay veces que me dicen alguna cosa y yo puedo, ok, perfecto, no hay problema. Pero cuando yo digo, no, así va a ser. Porque tiene que ver con un compromiso que incluye algo con el convenio que yo no puedo comprometer. Y eso es lo que a veces la persona ve cuando tiene que ver con el mandamiento, con las cosas santas, con el templo. Algunas cosas que yo pues soy un poquito más directo, más al punto, y tengo el compromiso con Dios de enseñar lo que estoy aprendiendo en su contexto. Siempre entendiendo que si estoy equivocado, tengo que cambiarlo. Porque mi compromiso es con Dios para que Él sea exaltado, no para yo estar correcto. Muy diferente la motivación. Muchas veces la gente quiere estar correctos ellos y cambian la Biblia y la masajean para que ellos estén felices en su silla teológica. Pero todo esto no es fácil. Desde el momento que reconocimos que estábamos en rebelión contra Dios, cuando no estábamos guardando la Torah, ¿cuánto ha cambiado la vida? ¿Cuánto ha cambiado su vida en 2 años? ¿Cuánto ha cambiado sus vidas? Y a veces nuestro contexto de compromiso es diferente al compromiso que Dios demanda de nosotros. Esa es la razón por qué yo estudio el templo. El templo me enseña lo que es el compromiso de Dios. Todo lo que necesito aprender de cómo acercarme a Él, lo que requiere Él para yo estar en un punto, un nivel de santidad. Todas estas cosas, Él lo delinea con el propósito de que usted tenga accesibilidad a acercarte a Él por razón del convenio. Él no te lo hace difícil. Dios nunca lo hace difícil. Él te lo pone ahí. Todos mis mandamientos están ahí. Por cierto, te voy a poner los hijos de Aarón para que te expliquen los mandamientos. Usted trabaje tranquilito por allá. ¿Tiene alguna pregunta? Suba al lugar donde yo he puesto mi nombre, haga la pregunta, se le da respuesta. Sabiendo que si ellos te dan la respuesta incorrecta, ellos cargan la culpa. ¿Tú estás obedeciendo? ¿Qué más queremos nosotros? En otras palabras, Dios quiere que tú tengas tu vida cotidiana. Vive tu vida cotidiana. Pero cuando llegue el Shabbat es para Él. Cuando llegan las fiestas es para Él. Y ayuda a tu prójimo todo el tiempo. Y ya se acabó, no es tan difícil. Lo hacemos más difícil de lo que es. ¿Ok? ¿Y tú sabes por qué lo hacemos difícil? Porque estamos removidos del contexto cultural, del contexto histórico, del contexto geográfico y del contexto del templo. Por eso no entendemos el texto y siempre seguimos un pretexto. No vivimos en ese lugar donde la Biblia fue escrita. No conocemos los idiomas, expresiones idiomáticas, la ley. Por eso tenemos tantos conflictos. Consideren esto. Los argumentos hoy día, los argumentos más fuertes hoy día, que ocurren ahora alrededor de las fiestas. Las fiestas no están todas conectadas con el templo. Yom Teruah no está conectado con el templo. Yom Kippur con el templo. Sukkot con el templo. Todo. La luna nueva con el templo. Calendario con el templo. Todo está conectado con el templo. Entonces yo no entiendo. Si todo está conectado con el templo, ¿por qué no estudiamos el templo? Porque ahí nos va a decir cómo Dios lo maneja para que nosotros podamos hacer lo que Dios dice que hagamos. Continuamos. El capítulo 30. El versículo 29 es importante leerlo. Déjenme leerlo. Las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Más fácil no puede ser. Mire, si lo pone aquí en la pantalla, lo voy a poner hasta en amarillito para que lo vea. ¿Ok? Las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Elohim. Las cosas secretas. Los secretos del universo no lo vamos a poder entender. Le pertenece a Dios. La Biblia te puede dar mínimo sobre 60, 70 versículos
que Yeshua fue resucitado por el Padre, que el Padre envió a Yeshua. Toda la evidencia está ahí, pero queremos entender los misterios de quién es Yeshua. Y nos dice quién es Yeshua, pero queremos saber de dónde proviene, cómo proviene, quién es Él, cuándo hizo aquello, quién es Él. Pero te dice todo, trajo el mensaje correcto, hizo su función perfectamente. Regresó exactamente donde Yeshua dijo, estuvo antes de la fundación del mundo, antes de todo, a su lado, como lo dice en Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. La Biblia nos dice en diferentes lugares que ahora se sienta a la mano derecha de la majestad del cielo. Pero no, queremos quitar al Padre del trono y poner a Yeshua, cuando en ningún lugar vemos eso en la Biblia. Eso no quiere decir que Yeshua no tiene el poder, la autoridad. Cuando Él venga en las nubes, Él va a tener toda autoridad y todo poder. Lo dice la Biblia también, ¿sí o no? Es un convenio. Si entendemos el orden del convenio, lo entendemos. Salomón, ¿podía actuar de acuerdo a su propia voluntad antes de ser entronado? Pero ya él sabía que iba a ser el rey. David fue ungido, pero no fue rey. Él tuvo que esperar 7 años. Él no sirvió a Saúl, aunque él era el ungido. Él esperó su momento de entronamiento. Quiere decir que David, si seguimos el protocolo o el patrón de David, él fue ungido primero y después coronado. Y Yeshua no viene como si fuera David. No fue el ungido primero y después coronado. Moisés también. Moisés, descendiente de esclavos, y después él es hecho hijo de Faraón. Y después él se va al desierto. Y después él regresa. Él fue como siervo, príncipe, y después regresó como el príncipe de Dios. Como el mensajero, como el profeta. Las mismas prefiguras. José es lo mismo. José fue el mediador entre Faraón y el pueblo. ¿Okay? José tenía la autoridad que el faraón le había dado, lo mismo que a Yeshua. Josué va a tomar ahora las riendas del reino. Josué, pero no puede tomarlas hasta que impongan las manos sobre él. Hasta que después que Moisés termina, y él lo llaman para que haya una transferencia de autoridad. Cuando le ponen las manos y Moisés dice, este es, entonces todo el pueblo siguió a Josué, ¿sí o no? Siempre ha habido un orden. Ese tipo de autoridad lo vemos en Filipenses, capítulo 2, cuando el Eterno lo habla acerca del Mesías, que se humilló hasta la muerte de la cruz y por eso va a ser exaltado a la mano. Lo mismo. Quiere decir que el mismo Yeshua va a venir a reinar porque el Padre le da el reinado. Él le pone todo bajo sus pies. Es el mismo patrón, no cambia. ¿Ok? Entonces, esta prefigura aquí, lo que estamos viendo ahora, va a ser en realidad lo que es en los próximos capítulos, cuando vemos cuando Josué es puesto en la posición de liderazgo, es una transferencia de autoridad, cuando Moisés, el líder de todo Israel, que se convierte en el mediador, pero él también era el príncipe de Dios, porque Dios lo había puesto a él, y el Salmo lo dice. Hay un salmo que lo dice, que Moisés era el príncipe de Dios, porque él guiaba al pueblo en el nombre del Eterno. Igual que Yeshua guió al pueblo en el nombre de su Padre. El mismo patrón. ¿Ok? El capítulo 30, vamos a leer los primeros 3 versículos y después voy a dar un comentario. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Adonai tu Elohim, y te convirtieres a Adonai tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Adonai tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará
más que a tus padres. Ok, en el capítulo 29 hay una penalidad por una persona que se aparte del convenio. Va a ir a la dispersión. Lo dijo, ¿verdad que sí? El capítulo 29 habla acerca de la dispersión, que él lo va a hacer. Él es el jardinero. Así como Adán, cuando él peca, va a la dispersión. Israel, cuando pecan, van a la dispersión. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice aquí el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento. Dice, cláusula de perdón. Estamos hablando aquí del capítulo 30, versículo 2 al 5. Dice, a diferencia de los tratados del Antiguo Cercano Oriente, el pacto que es presentado en Deuteronomio tiene una cláusula de perdón que ofrece una segunda oportunidad en caso de que el pacto haya sido violado. Piensen en eso. La Torá es el único documento del Antiguo Medio Oriente, la cual, si hay una transgresión en contra del rey, él trae un perdón. Hello, áfesis. Ahora entienden por qué sigo enseñando esa palabra y sigo enseñando esa palabra. Porque la Torá establece un perdón. El día de expiación, él puede establecer el perdón comunal de todo Israel, de la nación. Dice, Deuteronomio tiene una cláusula de perdón que ofrece una segunda oportunidad en caso de que el pacto haya sido violado. El arrepentimiento y la reconsagración a los términos del pacto produciría la restauración. Esa misericordia no era imposible en los tratados antiguos, pero no hay ejemplo de tal posibilidad incluida explícitamente en los documentos escritos. No se encuentra en ningún otro documento, familia. Piensen en eso. Este documento, la Torá, fue escrito. Lo que está aquí detrás, la Torá, ese documento fue escrito tanto tiempo atrás. Y Dios de Israel sabía que el pueblo se iba a rebelar. El Dios de Israel entendía que ellos iban a transgredir, que merecía la muerte. Y por su juramento y por lo que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué le prometió? Una casa, una familia y un pedacito de tierra. El amor de mi Creador, que está dispuesto de restaurar a un pueblo desobediente en rebelión, porque Él puso una cláusula. Esa es justicia y bondad. Esa es la justicia y la bondad de Dios. Y por eso yo estoy comprometido. Porque entiendo y no abuso de ese compromiso y no abuso de ese perdón y no abuso de esa cláusula. Pero entiendo que si yo hago algo y de verdad pido perdón y rectifico, de verdad, Él me puede perdonar. Pero yo no puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes. El perdón no se abusa. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Importante. El versículo 6 en adelante, por favor. Y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ok, lo que es circuncisión del corazón, que cuando uno habla acerca de la circuncisión física, es como si uno estuviera hablando malo a la gente. Increíble, ¿vale? No entiendo, no entiendo. Dios dice, para salvación es un don, pero para ver tu compromiso, circuncisión. ¿Ok? Hermanas, ¿cómo se sentiría usted que usted conoce a un hombre y el hombre pues la trata bien, pero el hombre no se quiere comprometer con usted, pero él quiere tener sexo con usted cuando él quiera? ¿Cómo se sentiría usted como mujer el saber que él quiere tener intimidad y tomar algo que es muy preciado en una relación, pero él no quiere tener el compromiso de cuidarla, de guardarla y protegerla, solamente tomar ventaja de usted? ¿A usted le gustaría eso? ¿Y por qué entonces lo esperamos nosotros de Dios? No, yo quiero salvación. Es gratuito, amén. Pero no quiero compromiso. Por ejemplo, entraron unas personas que vienen de Sudamérica. En este caso fue un venezolano. Yo viví en Venezuela, me da mucha tristeza ver eso. Pero permitieron que entraran al país por la frontera, y esa persona que vino de un lugar de opresión, vino de un lugar donde no había comida, vino de un lugar donde no hay una libertad como acá, que fue lo primero que hizo en su agradecimiento por que lo permitieran que entrara al país, mató a 2 personas, 2 ciudadanos americanos. ¿Qué es reciprocidad? Wow, gracias por sacarme de la opresión, gracias por sacarme de lo... Facilito, yo lo agarro,
lo pongo en un bote y lo envío para Venezuela. Váyase. No, primero tiene que ser medida por medida. Porque uno es ciudadano. En este caso, uno sigue las leyes del país que uno va. Debiera tener la misma penalidad de muerte. Porque fue premeditado. Una persona que llegó en vez de decir, ¿cómo te puedo ayudar? Gracias por lo que me estás dando. Hay que traer el valor al país. Hay que traer el valor al reino de Dios. ¿Me están siguiendo? Muchas personas que yo conozco que han entrado a este país ilegal, pero son más fieles a la Constitución que muchos ciudadanos. Entonces, esa gente se merece el privilegio de poder tener el beneficio que yo tengo como ciudadano, porque se han ganado por su compromiso a una constitución que no era de ellos, a un país que no era el de ellos. Aman. Hay personas que han entrado a Estados Unidos y pelean por el país y defienden el país en el ejército. Seguro, dale la ciudadanía. Peleó para defender nuestra libertad. Hello. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos el compromiso completo con Dios? Y cuando hablamos de circuncisión, que es la señal del pacto, y Abraham no era judío cuando él se la dio. Y los 300 hombres que se circuncidaron con él no eran judíos tampoco. Es la señal del pacto, un compromiso. Pero Dios no quiere la circuncisión física si no está la circuncisión del corazón. Siempre te traen la circuncisión del corazón. Cuando hablamos aquí del sistema religioso cristiano, siempre hablamos, no, circuncisión del corazón es lo único que Dios quiere. No. Para obediencia, circuncisión del corazón. Para la señal del convenio, es la circuncisión física. Porque ¿de qué sirve la circuncisión física si no hay obediencia? Por eso tienen que los dos estar unidos. Circuncisión del corazón es obediencia. Yo hablé acerca de esto. Hace poco, no recuerdo cómo lo utilizó el Septuaginta. Tengo que ir a revisarlo de nuevo. Pero yo sí lo mencioné el año pasado. Como el Septuaginta usa esto. Una palabra muy peculiar. Es para hacer el mandamiento. Entonces, vamos a leer en Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Recuerde que cuando le está hablando aquí en Jeremías 4:4, le está hablando a Israel, que ya tenía la circuncisión física. Yo no entiendo cómo la gente puede decir que la circuncisión física ya fue eliminada cuando Dios hizo un convenio, y la señal del convenio es la circuncisión. No entiendo. Es que yo no entiendo por qué nos complicamos la vida. Es que no hay compromiso. Queremos la salvación, redención, reconciliación, santificación, justificación, pero no queremos compromiso. Es como querer un trabajo y no querer trabajar y quieren que le paguen. ¿Están conmigo? No se han ofendido todavía, ¿verdad? Ok. Jeremías 4:4. Si puedes leer el versículo 1 al 4, por favor. Si te volvieres, oh Israel, dice Adonai, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Adonai, que en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él. Ahí sí que hay para masticar por mucho tiempo. Voy a leer. Dice, si te vuelves, oh Israel, dice Adonai, vuélvete a mí. ¿Pero por qué Dios dice vuélvete a mí? Porque ya tenía una cláusula de perdón. Ahora, imagínense. Dios establece una cláusula de perdón por el amor que tuvo a Abraham, Isaac y Jacob. Y después, a través del profeta, le dice a Israel, la abominable Israel, la adúltera Israel, la traicionera Israel, dice, vuélvete a mí, por favor. El Dios de Israel buscando a su novia. Simbólicamente, eso es una metáfora, por favor. ¿Ok? Cuando la gente me dice, no, pero ¿quién es la novia de Cristo? Pero es que es una metáfora, es una forma que se está utilizando el vocabulario. El mismo judaísmo entiende, ya te digo ahorita, el mismo judaísmo entiende que lo que ocurrió en el Monte Sinaí es como si fuera una boda. Es la forma de enseñar la relación íntima entre Dios y su pueblo. Ok, entonces mira lo que dice. Y si quitares delante de ti tus abominaciones, toevá. La palabra abominación es toevá, que es algo moral. Y no anduvieres de acá para allá y jurares. Jurar, ¿verdad que sí? Compromiso. El compromiso. Vive Adonai en verdad y justicia, en juicio en justicia. Emet,
Mishpat vesadaka. En verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. ¿Le está dando qué? Una alusión a qué? A Génesis capítulo 15 y a 18, versículo 18. Y en ti todas las naciones de la tierra serán benditas. Este versículo te está citando Génesis capítulo 18, cuando le dio el convenio, que hizo el convenio con Abraham. ¿Ok? Y dice, porque así dice Adonai a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Adonai y quitad el prepucio de vuestro corazón. Y un momentico, todos son de Judá y Jerusalén. Tienen la circuncisión física, pero están practicando abominaciones. El corazón no es leal a Dios. No tienen compromiso. Entonces, obviamente todos están circuncidados. Es lo mismo que dice Pablo en las cartas. ¿De qué sirve la circuncisión si no vas a obedecer el mandamiento? Es el mismo mensaje, pero leemos en las cartas de Pablo y no la trazamos aquí. Deuteronomio 30, Jeremías capítulo 4, habla acerca de la circuncisión del corazón. ¿Ok? Y lo que está diciendo es: regresa a mí. En los dos lugares, Jeremías y también en el libro de Deuteronomio, algo que es bien común. Ocurre después de la desobediencia. Dice Moisés que ellos iban a desobedecer, iban a ser dispersos, y después Dios dice: pero si regresan a mí y tienen circuncisión del corazón, tienen compromiso y tienen obediencia, entonces yo haré esto por ustedes. Quiere decir que la circuncisión del corazón siempre ha sido un requisito. Eso no vino a ocurrir después que Yeshua muere y resucita. Eso siempre ha sido el requisito de un compromiso a Dios. La obediencia, la disponibilidad de tu corazón de ser obediente a Dios, de someterte al mandamiento. ¿Están conmigo, verdad? ¿Tiene sentido? Regresamos al capítulo 30. ¿Qué versículo estábamos? El 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz de Dios. Guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Te ordeno. La circuncisión física no es un mandamiento. Entonces, ¿por qué lo justificamos? ¿Dónde está el compromiso? Hay mil excusas. Mil excusas. Me voy a casar contigo, pero no quiero el anillo. Yo no quiero que la gente sepa que estoy en compromiso contigo. Es muy costoso. Vale mucho. Y entiendo que en algunos lugares cuesta mucho dinero, lo entiendo. Se facilita, se busca la manera. O ahorras el dinero. ¿Ok? Pero queremos bendición. Queremos que el Padre abra las puertas del reino. Y Él dice: yo lo voy a hacer, yo quiero hacerlo. ¿Y tu compromiso dónde está? ¿Qué me garantiza a mí que tú no me vas a dejar después? El miedo de una relación siempre es que ¿me van a ser fiel o no? ¿O no? ¿Me van a dejar después de tiempo? Lo que hace la gente por sus inseguridades. Ocurre siempre. El Eterno dice: si tú me amas a mí, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Y por cierto, y si tú por alguna razón haces algo que no debes hacer, va a venir juicio, pero te puedo perdonar. Lo hizo en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, él le dice a Oseas, por favor, Gomer, cásate con ella. Prostituta, qué vergüenza. Y vas a tener hijos de prostitución. Posiblemente no son ni tuyos. Se casa con ella y después ella quiere estar por ahí corriendo, se va de su prostitución de nuevo. Qué vergüenza que da ese hombre. Y es profeta. Profeta de Dios, su vida se convierte en la profecía. Y después Dios le dice: va, búsquela. Vaya y búsquela. Paga por su redención. La están vendiendo, él la compra de nuevo. Y después la restaura. Me desposaré para ti para siempre. Wow. Eso es lo que hizo Dios con Israel. Y Oseas es el vehículo que Dios utilizó
para enviar el mensaje de una reconciliación de la mujer adúltera. Yeshua es el vehículo que Dios utilizó para restaurar el convenio de una mujer adúltera. El mismo patrón. El Padre siempre ha sido el Salvador. El Padre siempre ha sido el Redentor. Siempre lo ha sido. Pero Él siempre ha enviado a un mensajero y a un mediador para traer el mensaje. Lo hizo con Adán, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con José, lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo hizo con David, lo hizo con Salomón, lo hizo con los profetas, lo ha hecho con el sumo sacerdote. Hello, siempre lo ha hecho. Finalmente tuvo que enviar a su hijo para que hiciera el trabajo correctamente. Y Él lo hizo gracias al Padre, que lo hizo bien para que usted y yo pudiéramos estar aquí. Seguimos leyendo. Versículo 9, por favor. Y te hará Adonai tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ok, vamos para ahí. Mira lo que dice Pablo en referencia a esto mismo. Él está citando Deuteronomio capítulo 30 y dice, hermanos, capítulo 10 de Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, interesante, es para salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin o el telos o el propósito de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Levítico 18:5. Por la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón. Cuando la gente dice que la Torah es muy difícil para observar, no están leyendo Romanos capítulo 10. Ni leyeron Deuteronomio 30. Porque si decimos que la Torah es difícil para observar, entonces estamos llamando al Eterno mentiroso, que es un opresor. Ok, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, y después tiene paréntesis. Esto es el Mesías. Vamos a ver si lo busco aquí para que lo puedan leer conmigo. Dame un segundo. Romanos capítulo 10. Muchas personas a veces no trazan algunos de los versos a la Torah. Y este es un ejemplo de ello. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y ahí te lo dice, te da la misma referencia. Mira, lo voy a poner aquí, Deuteronomio 30:12. ¿Ok? Y después da paréntesis, ese es el comentario de Pablo. Ahora está diciendo, la salvación que Dios está trayendo es a través de esta persona, Yeshua. Esto es para hacer bajar al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Lucas capítulo 8:31 te da una referencia. Esto es para subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca, no es lejos, no es difícil. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Y después dice que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó a los muertos, serás salvo. Está citando Deuteronomio y le está hablando a las personas en Roma para entender el carácter de Dios y cómo ellos pueden acercarse al convenio, porque la Torah fue dada no solamente para los que estaban allá,
sino para los que estaban en ese lugar y para los que no estaban en ese lugar. Quiere decir que Pablo ya entendía que la Torá no era solamente para Israel, pero que iba a abrir la oportunidad a las naciones ser bendecidas por la Torá, por el convenio y el juramento que Dios había hecho. Porque en ti todas las naciones de la tierra serán benditas. Por eso está en paréntesis. Porque Pablo está haciendo una observación y un comentario. Él dice, ahora entiendo lo que quiere decir Deuteronomio capítulo 30. Él está conectando Deuteronomio capítulo 30. Cuando leemos los versículos, vamos a leer el versículo acá. Esto se llama un midrashim, un midrash. Haciendo un estudio, una aseveración acerca de lo que él está entendiendo. ¿Ok? Dice el versículo de la cual, el 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos lo hará a oír para que la cumplamos? Él está tomando ese versículo y está haciéndole el entendimiento. Moisés no subió al cielo. Para ellos sí, si él se fue a la montaña y se perdió en la nube. Y no aparecía por 40 días. Para ellos se fue Moisés. ¿Dónde fue? Fue a encontrarse con Dios fuera de este lugar. No se sabe. No, de Biblia no dice dónde estaba. Pero sabemos que ocurrió algo. Dice que vio la espalda. ¿Ok? Entonces, está haciendo una comparación, Romanos capítulo 10, acerca de una renovación del convenio. Vamos a continuar el capítulo 30. Capítulo 30, seguimos. ¿Me están siguiendo bien? ¿Están conmigo? Ok, seguimos. Ok. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Ok. El que me diga a mí que seguir la Torá no es vida, no está leyendo la Biblia. El Dios de Israel te trata como un adulto. Mira, yo te doy el perdón si lo quieres. Si tú me obedeces, te doy todas estas bendiciones. Si tú me desobedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Te pongo delante de ti la vida y la bendición, la muerte y la maldición. ¿Cuál tú quieres? Un Dios opresor dice, no, tú vas a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, en todo momento. Y si no lo haces, te mato. Pero el Dios de Israel, no. ¿Tú quieres entrar a comer conmigo? Perfecto. Yo voy a hacer todas estas cosas por ti. Pero necesito tu compromiso. De todos los aspectos. Físico, mental, del corazón, espiritual, todo. A veces nosotros no estamos con ese compromiso. Queremos redefinir lo que es un compromiso. Ya la gente no quiere venir a la congregación. Me quiero descansar en el Shabbat. Quiero estar en mi casa. No quiero ir a ningún lado. Pero es santa convocación. Y después, no, estoy solo, es que nadie me entiende. Sí, porque no quieres congregarte, tenemos que congregarnos. ¿Me sigue? Entonces, es un conflicto lidiando. Mira, una de las cosas que ocurrió en Monterrey, que me quedé completamente asombrado, halagado, honrado. Gente manejó de 7 horas, 6 horas, 12 horas. Y yo, Dios mío, la presión que puso en mí fue que tengo que darles lo mejor. Imagínate, entonces di lo máximo que yo pude para que ellos pudieran sentirse que su inversión de tiempo, dinero, se justificaba. Es una relación recíproca. Entonces Dios hace todo por nosotros y a veces se nos hace difícil manejar media hora para estar confraternando con los hermanos. Y la relación, como crecemos, es cuando nos vemos y hablamos y conversamos. Uno aprende mucho de la persona y eso. El convenio, por eso las fiestas están diseñadas así, el Shabbat y las fiestas. El problema es que cuando entramos en las fiestas y en el Shabbat, no estamos buscando esa unidad basado en lo que Dios quiere que nos enfoquemos, en el mandamiento. Por eso el judío en realidad viven felices. El judío ortodoxo vive feliz. Saben cuándo orar, todos oran lo mismo.
van a la sinagoga, oran lo mismo. Yo fui a unas cuantas sinagogas y ellos no están hablando entre sí mismos. Bueno, entre la Bib sí, pero entre sí mismos no están hablando. Mira, que si esto, otro. Problema que tuve ayer. Barjú te está donando, déjame bogar. Y todo el mundo contesta y se acabó todo el mundo hablando. Ahora todo el mundo va a orar. Llaman al servicio, todo el mundo se acabó. No importa lo que tú tengas que decir, lo que tengas que decir. Ahora nos enfocamos en Dios. Wow. Yo aprendí eso y yo dije, espectacular. Que mucho tenemos que aprender. Porque nosotros fallamos constantemente con eso. Te dice cuándo llegar, todo el mundo llega. No hay esos argumentos. No hay calendario, todo el mundo llega a la misma fecha. Paz. Y es interesante que yo vaya a una sinagoga allá con gorra y así, no me dicen nada. Que yo vaya a una iglesia cristiana con una gorrita y con los cistillos, tacho, me tratan de convertir allá. Es porque están acostumbrados a hacer eso. Llegó el judío, conversión. Es parte del sistema religioso y yo lo entiendo. En su mente, créanme que en su mente, ellos piensan que me están haciendo un favor con la forma que fuéramos criados. ¿Me están siguiendo? El judío, cuando ve a los cristianos que quieren guardar Torah, dice, no, eso no es para ti, por favor, quédate al otro lado de la calle por allá. No queremos verte. Porque van a traer malos hábitos, cosas diferentes. No son como nosotros. Se olvidaron que la Torah dice, no solamente con ustedes hago este mandamiento, los que están aquí y los que no están aquí. Desde que agarra el agua hasta el siervo. Todos que quieran seguir el convenio son bienvenidos. Pablo entendió eso y por eso empezó a enseñar a las naciones. Tenía ¿cómo se dice? I forgot the word now. Se me olvidó la palabra ahora. Se me olvidó. Voy a seguir, se me olvidó la palabra. Ya tenía algo que había sido establecido, algo persistente, una evidencia de que en Abraham todas las naciones iban a ser bendecidas. Y después saliera un pueblo que no era israelí de ellos, de Egipto, la multitud mixta. Ellos estuvieron allí en el monte Sinaí. Ellos desobedecieron, pero estuvieron allí. Dios no le dijo a ellos, solamente con Israel, la multitud mixta, siéntanse allá en la esquina. ¿Verdad que Él no dijo eso? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos excepción de personas cuando Dios no lo hace? ¿Por qué el pueblo de Dios hace excepción de personas cuando Dios no lo hace? Porque somos una familia disfuncional. E Israel ha sido tan abusado por todos estos años por la religión que ahora no confían ni en la luz eléctrica. Tú tienes que hacer cuanta cosa para ganar la confianza de ellos. Por un lado, no los culpo. Si en el nombre de Jesús mataban a los judíos, perseguían a los judíos, los forzaban a convertirse. En algunos lugares los forzaban a comer cerdo. En otros lugares forzaban a rechazar la Torah. Pues yo no los culpo. Pobrecitos están tan heridos, pero ya hay tanto herido que ahora no quieren lo que verdaderamente quieren seguir al Dios de Israel. Es un problema. Pero no me sorprende porque la familia de Israel siempre ha sido disfuncional. ¿Por qué? Porque hemos nosotros estado en las naciones. ¿Y por qué hemos estado en las naciones? Porque nos hemos rebelado contra Dios. Si hubiéramos obedecido al Eterno desde el monte Sinaí, no hubiera ocurrido las inquisiciones, no hubiera ocurrido la dispersión. Hubiéramos vivido tranquilito en Israel, el pueblo de Israel. Mis descendientes hubieran sido diferentes. No hubiera nacido en Puerto Rico, yo hubiera nacido en Israel. Es interesante. Entonces ahora pagamos los que queremos servir al Dios de Israel porque en la dispersión que fue causada por nuestra desobediencia, ahora le echamos culpa a los que verdaderamente quieren servir al Dios de Israel de entre las naciones, que es lo que se llama el cumplimiento de las profecías que las naciones buscarán el Dios de Israel. Porque nosotros hemos pecado y ahora estamos tan sentidos y heridos. Es como poner en Facebook. Cualquier comentario, todo el mundo pelea. Hasta el comentario echando broma pelean. Ok, seguimos leyendo. El versículo 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Adonai tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Adonai a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso es que vamos a regresar a la tierra de Israel. Dice, escuchando su voz y allegándote a él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Dios juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No es porque Israel se lo merecía, sino porque hizo un juramento. Y por ese juramento, los profetas dicen que han levantado su mano en juramento de que él buscaría a su pueblo. Ahora, mira lo que va a ocurrir, lo que se llama la transición de autoridad. En el capítulo 31, ¿hasta qué versículo tengo que leer aquí? 31, 30. Vamos a seguir leyendo. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, hoy tengo 120 años. Murió ese día. Pónganse a pensar. Él está diciendo estas palabras y cuando inmediatamente que termina de decir las palabras, él muere ese día. 120 años. ¿Ok? Yo no puedo ir ni venir. Y el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. Conmigo van a ir 38 personas a Israel. Son 38, ¿no? En noviembre. 38. Van a 38 personas para ir a Israel en noviembre. Y cada una de las personas que van conmigo en Israel van a hacer algo que Moisés no hizo. Ahora, por favor entiendan, Moisés era un príncipe de Egipto. E Israel en un momento u otro pertenecía a Egipto. Quiere decir que él sí había cruzado por la tierra de Canaán, pero no había cruzado como líder del pueblo para cumplir la promesa que Dios le había dado. Que no estoy seguro si pasó o no, pero como príncipe de Egipto, él tenía que eventualmente dirigir un ejército cerca o a través, porque las fronteras eran hasta el Éufrates. Cuando Egipto tenía la autoridad que cubría hasta el sur, hasta Nubia, pues podían llegar hasta el Éufrates. Y cuando los hititas tenían control, era hasta el sur, hasta el río Yabok. Había unas fronteras que ellos delineaban la propiedad. Dice, y les digo, hoy tengo 100 años, ya yo leí eso, 120. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. Ok, quiere decir que hay un orden, una renovación del convenio. Todo lo que él acaba de decir es la renovación del convenio para que Josué pueda ahora continuar lo que Dios había prometido y lo que el pueblo había jurado en su lealtad a Dios. Dice, y el Señor hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, con su tierra cuando él los destruyó. Y los entregará el Señor delante de vosotros. Haréis como ellos conforme a los mandamientos que os he ordenado. Sed firmes y valientes. No temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sed firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra del Señor ha jurado a sus padres que les daría y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Y escribió Moisés, ok, ya hay una evidencia de que públicamente Moisés llamó a Josué y le dijo, tú eres el hombre que va a tomar las riendas de lo que es el liderazgo. ¿Ok? Ahora comienza lo que se llama las últimas disposiciones de Moisés. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés le ordenó diciendo, a fin de que cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de tabernáculos, por eso es que lo que es el Shemitah, el sabático,
se lee el libro de Deuteronomio en Sukkot. Porque quiere decir que cada 7 años se está haciendo un ritual para renovar el convenio. Eso es exactamente lo que hizo a Esdras en el libro de Esdras y Nehemías. Y lo hicieron en un Yom Teruah, en el libro de Esdras. ¿Sabían eso? ¿Vamos allá? ¿Ah? Sí, vamos a ir allá. El libro de Esdras. ¿Esdras o Nehemías? Uno de los dos. Nehemías. Esdras. ¿Dónde es? El 8. Perfecto. El 8. Put me back on the screen, would you, please? Ajá. ¿Estos son los jefes? No, eso no es. Pero ¿dónde está el de la ley? Ahora sí. Yo sé que es aquí. Ellos vienen del cautivo. Y ellos ratifican el convenio. ¿Qué capítulo? Nehemías. Esdras lee la ley al pueblo. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Adonai había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley de Moisés, la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué? Ese es Tishri. Ese es Nehemías capítulo 8. ¿Okay? Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Junto estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, su mano derecha, su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hazum, Hasbadaná, Zacarías y Mesalum. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Adonai Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Adonai inclinados a tierra. Ahí comienza todo. Y después te dice que no tuvieron tiempo, tuvieron que hacerlo el segundo día. 2 días en el mes séptimo. Ellos renovaron el convenio e hicieron un juramento cuando regresaron de Babilonia. ¿No lo habían visto anteriormente? En Yom Teruah. Entonces, por eso es que se lee la Torah cada 7 años. Es para recordar el recordatorio. Dígame. El micrófono. Dice, y leyó Esdras en el libro de la ley cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Hablando ahora de Sukkot. Sí. ¿Ok? Puede ser Sukkot. Tendría que verificarlo. ¿Sí? El versículo 17. Y toda la congregación que volvió a la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. ¿Ve? Y ahí el versículo 18. Y por eso la costumbre. Yo estaba yendo a un Sukkot en Georgia, donde tomaban 2 días y leían el libro de Deuteronomio, capítulo por capítulo. Y uno aprende mucho, ¿verdad? Sentado escuchando nada más. Eso es algo que yo quiero que se haga aquí en Sukkot.
que se lea el libro de Deuteronomio. No estamos en el Shemitah, yo lo sé, pero me gustaría que por lo menos las personas que vienen aquí a Sukkot escuchen la Torah. Cada día se lee ciertos capítulos para que escuchen la Torah. Porque nosotros aprendimos mucho. Yo recuerdo que estábamos sentados escuchando y yo con la Biblia escuchando. Y noté algunas cosas que nunca había notado en el libro de Deuteronomio. Mira que llevo años estudiándolo. Es bueno como un punto de referencia, especialmente los jóvenes. Para los jóvenes sería una tarea espectacular. Le dé esa tarea a los jóvenes, que ellos lean los capítulos en la audiencia. Y ahí aprenden a leer la Torah y eso. Interesante, ¿ok? Dice, ya casi termino, que quiero cubrir esto bien. Dice, ¿qué versículo estaba en Deuteronomio? 11. Cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo el pueblo a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer a Dios su Elohim y cuiden de observar todas sus palabras de esta ley. Por eso es, y lo voy a decir, que yo no entiendo por qué en congregaciones, las congregaciones que siguen la Torah, no se estudian los mandamientos. En algunas sí se hace, en muchas no. El sábado no es para solamente traer un mensaje espiritual. Oigan, no dije que no se puede. No es solamente para traer un mensaje espiritual. Es para traer lo que dice la palabra, lo que dice el Eterno. No para hacer un midrash, es otra cosa. La gente le gusta, no, es que estudiamos, nos sentamos y después intercambiamos entre nosotros. Pero ¿cómo podemos intercambiar en cosas que no sabemos la legalidad? ¿Qué ocurre cuando vienen las ofrendas? ¿Y cómo se entienden las ofrendas? ¿Cómo se describen las ofrendas? ¿Dónde se hacen las ofrendas? ¿A quién le pertenecen las ofrendas? ¿Quién manipulaba la sangre? ¿Cuáles de las ofrendas se degollaban en el norte del altar? Son cosas legales de santidad. Eso no es para una opinión. Eso es para entender el contexto. Entonces, cuando no lo estudiamos primero, entonces sacamos una aplicación espiritual pensando que, bueno, para mí este versículo dice, en algunas cosas no se puede hacer eso, porque es ley. Es como yo decir, bueno, para mí, donde dice 25 millas por hora, para mí, yo puedo ir a 100. ¿Tú crees que el policía le va a interesar que para usted pensó que podía ir a 50 millas por hora cuando dice el letrero dice 35? ¿Qué ocurriría si usted le dice al policía, es que para mí, en mi corazón yo sentí que podía ir a 55 millas por hora? Él se te va a quedar mirando como que, en serio, aquí estás tú, paga el dinero. No, pero es que lo sentí en mi corazón. Te va a decir, es que a mí no me interesa cómo tú te sientas. La ley es la ley. Tienes que guardar la ley. ¿Usted se atrevería a decirle eso a un policía? ¿Y por qué se lo hacemos a Dios? No estamos diciendo que no puede haber una aplicación espiritual, por favor. Estamos diciendo que la aplicación espiritual nunca debe venir por encima del contexto legal, porque Dios nos está hablando lo que tenemos que hacer. Ahora, va a llegar momentos que cuando entendemos el contexto bíblico podemos tener esa aplicación, porque todo nos puede ayudar a nuestro ámbito espiritual en nuestra vida. ¿Me están siguiendo? Es el balance. Pablo mismo lo dijo en Romanos. La ley es espiritual. La ley es espiritual. ¿Ok? Seguimos. Versículo 13. Y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Elohim. Y mientras vivas en la tierra donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán, poseerla. Entonces dijo el Señor a Moisés, he aquí, el tiempo de tu muerte está cerca. Ok, gracias Señor. 40 años, Señor, en el desierto con esta gente. Llama a José y presentaos en la tienda de reunión para que yo le dé mis órdenes. Wow. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. Y se apareció el Señor en la tienda en una columna de nube, y la columna de nube se puso a la entrada de la tienda. El Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres,
y este pueblo se levantará. Mira lo que dice el Señor acerca de Israel. Después, ¿qué yo no entiendo? Honestamente, yo no entiendo ese texto. ¿Okay? Me estoy poniendo en los pies de Moisés, en los zapatos, en las sandalias de Moisés. Sacrificó 40 años. Se enojó y ahora no entra a la tierra. Y cuando va a morir, el Eterno dice, tú vas a morir. ¿Ok? Después de todo ese trabajo, después de soportarlos por tanto tiempo, mira lo que dice el Eterno. He aquí tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará, fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra, en cual va a entrar y me dejará. Quebrantará mi pacto que hice con él. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Seré consumido. Muchos males y tribulaciones vendrán sobre él. Por lo que dirá en aquel día no será, porque mi Dios no está en medio de mí, que me ha alcanzado estos males. Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Ahora pues, escribid este cántico para vosotros y tú enséñaselo a los hijos de Israel, ponlo en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿Por qué no se está aprendiendo ese cántico hoy día dentro de Raíces Hebreas? Deuteronomio 32. Parte del mandamiento. ¿Y no habla el libro Apocalipsis acerca del cántico de Moisés? Porque cuando se introduzca en la tierra que emana de leche y miel, el cual juré a sus padres, ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigos, pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora están urdiendo antes de que los traiga a la tierra que jurarles. Y escribió Moisés este cántico en aquel mismo día y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces él nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. ¿Qué palabras más fuertes para Moisés? Él va a morir ahora. ¿Cómo se sentiría Moisés? Después de todo lo que les enseñé, después de todo lo que sufrimos, después de todo. ¿Ok? Put me back on. ¿Ok? Después de todo esto, Moisés va a dormir con los padres y él sabe que el pueblo se va a descarriar. ¿Cuál es lo que nosotros esperamos en esto? ¿Cómo eso a mí me ministra? Que algún día cuando yo me muera, no importa lo que uno diga, la gente va a hacer lo que quiere. Pero no importa lo que yo diga y lo que la gente haga, Dios guardará su juramento y nos introducirá a la tierra. ¿Ok? Nos introducirá a la tierra. Y ese es lo que nosotros tenemos que pensar. Que Él es fiel en su promesa. Y para terminar, vamos a terminar con los últimos versículos aquí. Quiero que ahora pongan atención donde Él va a colocar los mandamientos. ¿Ok? Esa es, la ley se coloca junto al arca. Ya yo expliqué en el capítulo 27, 28, 29, al 26, por cierto. 27, 28, 29 habla de que Él llamó el cielo y la tierra como testigos de este juramento. Testigos de este pacto. Quiere decir que si el pueblo de Israel rompe el mandamiento, put me back. Si el pueblo de Israel rompe el mandamiento, entonces no va a haber lluvia y no va a haber fruto. Va a haber hambruna. ¿Ok? Va a haber hambruna. Entonces, ahora sabemos que cada vez que hay hambruna en Israel, hay traición y hay caos. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Entonces, y sucedió cuando Moisés terminó de escribir las palabras de este libro de la ley, de esta ley en un libro, hasta su conclusión. Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo, toma este libro de la ley, colocadlo junto al arca
Estaban las tablas del pacto primero y después estaban lo que es el rollo de la ley. El adventista piensa que no se debe guardar las fiestas porque ahora se dio el rollo de la ley y se puso acá. Pero se olvidó que en el libro de Deuteronomio Dios dice que los hombres subirán 3 veces al año para guardar las fiestas. ¿Ok? Entonces, que yo no entiendo a veces. Entonces, hay otras personas que vienen de la raíz del adventismo, que ahora siguen raíces hebreas, que están diciendo que ahora somos orden de Melquisedec, porque en este convenio, they can see me here. En YouTube, estaba diciendo algo ahora. Sí, ¿qué estaba diciendo yo? ¿Del qué? Del orden de Melquisedec, que ellos piensan que como ahora se dio la ley, un rollo, y se puso en el templo, pues entonces que los sacerdotes fueron eliminados y que ahora... Yo escuché esa teoría. El hombre que propuso esa teoría y que arrancó con todo esto, yo lo conocí. Un americano yo estaba en California y él me tuvo 4 horas en el 2007. 4 horas presentando su teoría. Y yo no sabía lo que entiendo ahora. Yo se lo dije, no me cuadra. Es que no me cuadra. Yo no entiendo, no me cuadra. Es importante que no me está cuadrando. Y él no importaba. Él quería y seguía. Y él quería. No, pero es que no me cuadra. Yo le decía algunas cosas. Por cierto, es un caos que ha causado por eso. ¿Ok? I got it. Entonces dice el versículo 26. Tomar este libro de la ley y colocarlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios para que permanezca allí como testigo contra vosotros. La Torá se convierte en un testigo en contra de nosotros. Lo dice el texto, para que sea testigo en contra de nosotros. Si una persona dice que la Torá ha sido abolida, wow, cuando se supone que es testigo en contra de nosotros. Porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. He aquí estando yo hoy todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra el Señor. ¿Cuánto más lo seréis después de mi muerte? Reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales para que hable estas palabras a sus oídos. Ponga a los cielos y a la tierra como testigos en su contra. Porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino. Por eso es que los creyentes dijeron que lo que Pablo dijo, lo que ustedes llaman herejía, los del camino, ¿ok? Que os he mandado. Y el mal vendrá sobre vosotros en los posteros días, pero haréis lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés al oído de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. Y el comienzo del cántico del capítulo 32 comienza: oíd, oh cielos, y dejadme hablar, escuchad la tierra las palabras de mi boca. Está hablando en el contexto de una demanda del convenio, porque ahora se convierte en testigo en contra de los hijos de Israel. Quiere decir, los cielos y la tierra son testigos en contra de Israel. El pueblo son testigos, porque ellos hicieron un juramento. Todo lo que Adonai ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces, está la Torá como testigo. No tenemos excusa por ningún lado. ¿Rechazas la Torá? ¿Quién testifica a tu favor? No tenemos una forma de adquirir el perdón. El perdón, el Padre lo ha establecido a través de su misericordia que tuvo con el pueblo, y por eso envió a nuestro Mesías para restaurar ese reino. Por la cláusula de perdón es la cual nosotros podemos tener la misericordia del Eterno hoy día. Si no tuviéramos esa cláusula del perdón, nosotros no pudiéramos estar aquí hoy día. Ahora, hablando en eso, tenemos que pensar lo grande que es el Mashiach para él tomar ese rol y hacer la función de que la muerte fuera destruida para que el pueblo pudiera regresar, las naciones pudieran regresar de nuevo al jardín, para que pudiera entrar a la tierra.
Moisés se convierte 120 años. Vamos a Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, versículo 2, hermanas, si lo puede leer, por favor. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de estos hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Adonai: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. 120 años, sus días, los hombres, el hombre. En el capítulo 5, versículo 32, habla de que Noé tenía 500 años. En el capítulo 7, versículo 6, dice que en el año 600 entró él al arca. Entonces, no son 120 años de Noé construir el arca, son los 120 años del jubileo, la cual ahora nosotros podemos terminar cuando el Mesías, 120 por 50, ¿cuánto es? 6,000 años y después entramos a la tierra. Es interesante que 6,000 años, 120 jubileos. Moisés, qué casualidad, Moisés tiene 120 años y él fue el redentor, un mediador entre Dios y Israel. Él muere, Yeshua en su primera venida es un redentor, un mediador y salvador, porque Moisés cuando levantó sus manos para en contra de los amalecitas, ellos ganaron la guerra, es un salvador. Es la figura de un salvador que a través de Moisés trajo salvación al pueblo. Entonces, él muere y después viene Yahoshua, Josué, que se le cambia el nombre, la raíz de salvación, ¿no? Y él es el que pelea la guerra para conquistar la tierra. Y vemos que Yeshua, cuando él muere, termina su rol. Cuando resucita, después se convierte en sumo sacerdote, pero después está a la mano derecha del Padre esperando hasta poner sus enemigos debajo de sus pies. Y el libro Apocalipsis menciona que él viene montado en un caballo blanco, declarando guerra al enemigo, conquistando la tierra para que podamos nosotros vivir en paz con el soberano. 120 jubileos, 6,000 años. Moisés muere, 120 años, van a la tierra y hay una transición de autoridad. 120 jubileos, Yeshua muere, resucita y después hay un cambio de lo que es el rey ungido al rey coronado. Por eso Yeshua no va a ser un sacerdote en la tierra, va a ser el rey en la tierra, reinando. Así como Josué dirigió al pueblo a conquistar la tierra. En este caso, Yeshua va a conquistar el cosmos. Y cuando termine de poner toda autoridad bajo los pies de Dios, Él va a agarrar el reino y se lo va a dar al Padre. 1 Corintios 15, 20 al 28. No es difícil de entenderlo si entendemos el contexto de un convenio y lo que requiere legalmente. Y se hace más claro. Entonces podemos extraer el contexto espiritual con el Mesías como lo acabo de hacer. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias por todo su apoyo. Recuerden, apoyen a Roca Eterna. Lo que está ocurriendo aquí no se encuentra en todos lados. No tienen idea el impacto que los hermanos Pesina y en Roca Eterna están teniendo con la audiencia allí en Latinoamérica. Necesitamos su apoyo. No se olvide de dar su apoyo a la congregación para continuar con todos estos recursos. Hemos traído una Torah. Tenemos todo lo que necesitamos para facilitarle a muchos de los hermanos que están en Latinoamérica que no tienen congregación, al igual como nosotros que estamos aquí y damos nuestro tiempo para colaborar, ayudar al reino de Elohim. Que Elohim lo bendiga y lo guarde. Shalom y nos vemos Shabbat. Bye bye.